Sí. Ok, yo voy a empezar. Bueno, buenas tardes. Nosotros nos tocó el tema de hígado y vías biliares. El equipo está conformado por Ileana Cadena, Leslie Pérez y su servidora Carla. Y pues este es nuestro tema del día de hoy. Y pues empieza Anel. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de la anatomía del hígado. Bueno, el hígado se encuentra en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago y el riñón derecho y los intestinos. En su forma es triangular, su anchura es de 26 centímetros, su peso es de 1.5 kilos y en su espesor es de 8 centímetros y en su longitud es de 15 centímetros. Bueno, en sus características, el hígado resulta vulnerable como, por ejemplo, en las enfermedades de hepatitis víricas, hepatiopatía producida por el alcohol, la esteatosis hepática no alcohólica o el carcinoma hepatocelular. Se afecta de forma celular secundaria por trastornos frecuentes como la insuficiencia cardíaca congestiva o el cáncer metastásico. También la mayor parte de las hepatiopatías son insidiosas con aparición de síntomas de descompensación en semanas a años. Dale, Carla. Bueno, la insuficiencia hepática es la pérdida de función del hígado que ocurre de forma rápida en días o semanas, generalmente personas sin enfermedades hepáticas preexistentes. Pueden aparecer como consecuencia de un trastorno hepático, como la hepatitis vírica, cirrosis, lesiones producidas por el hígado por el alcohol o por fármacos como el paracetamol. En sus signos y síntomas está lo que es la pigmentación amarilla, los globos oculares, también así con una apariencia amarillenta, dolor en la parte superior derecha del abdomen, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos, desorientación o confusión, somnolencia o malestar general. Dale, Carla. Bueno, en sus pruebas diagnósticas, el médico debe primero diagnosticar la insuficiencia hepática basándose en los síntomas y en su exploración. Los análisis de sangre permiten evaluar el funcionamiento del hígado, que suele estar gravemente alterado. Se realizan análisis como de orina, de sangre o a menudo una radiografía de tórax. En su tratamiento debe primero estar lo que es la causa, sus síntomas concretos y depende de si la insuficiencia es aguda o crónica. También debe haber una dieta baja en proteínas animales. Para la insuficiencia hepática aguda, un tratamiento inmediato y en algunas ocasiones un trasplante de hígado. Después vamos a hablar de lo que es la cirrosis hepática, que es la inflamación intersticial del hígado, es una enfermedad crónica e irreversible que provoca fibrosis y nódulos entre las células del hígado, lo que provoca cambios en la estructura del hígado y en sus funciones, ya que la sangre está bloqueada. Si la cirrosis es muy avanzada, puede llegar a provocar una insuficiencia hepática o cáncer de hígado. En sus signos y síntomas está lo que es la debilidad y fatiga, pérdida de peso y de apetito, náuseas y vómitos, como ya lo hemos visto antes, hinchazón en el abdomen o vasos sanguíneos que adquieren forma como de arañita en la superficie de la piel. Después, en sus factores de riesgo está lo de que es consumir demasiado alcohol, después tener sobrepeso o padecer de alguna hepatitis viral. Dale, Carla. En sus pruebas diagnósticas
Está lo que las personas con cirrosis hepática en esta etapa temprana generalmente no tienen síntomas y la cirrosis se detecta por primera vez a través de un análisis de sangre o control de rutina. Para esto puede ser las pruebas radiológicas, que es una tomografía computarizada, un ultrasonido, una resonancia magnética o una biopsia por función del hígado. Después, en su tratamiento, este no tiene un medio específico, pero se puede tratar por las enfermedades que la producen, que puede evitar o retardar la evolución de una cirrosis en estado inicial a las fases avanzadas. Para eso tenemos lo que es el tratamientos dietéticos, que es la reducción de sal, al igual que tratamientos farmacológicos como usar diuréticos para tratar la retención de líquidos o ya si acaso un trasplante hepático. Después tenemos lo que es la enfermedad de esteatosis hepática no alcohólica, que es la acumulación de grasa en el hígado en las personas que beben poco o nada de alcohol. Esto se produce con mayor frecuencia en pacientes con obesidad, dislipidemia, intolerancia a la glucosa y su patogenia se comprende en forma escasa para parecer esta relación relacionada con la resistencia a la insulina. En sus signos y síntomas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, sufren de astenia, malestar en general, dolor en el cuadrante superior derecho. Y después tenemos las pruebas diagnósticas, que los médicos deben usar la historia clínica, un examen físico y pruebas para diagnosticar la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Puede ser en el análisis de sangre, imágenes diagnósticas y biopsia del hígado. En su tratamiento nada más está bajar de peso para tratar la enfermedad y puede reducir la grasa acumulada en el hígado, la inflamación y la fibrosis. Aún existe un medicamento exacto para tratarla. Después tenemos lo que es la hemocromatosis, que esta enfermedad hace que el cuerpo absorba demasiado hierro y de los alimentos que se ingieren. En la hemocromatosis se interrumpe la función de la hepcidina, lo que provoca que el cuerpo absorba más hierro de lo necesario y en estas se separan por 3 tipos de hemocromatosis, que es la juvenil, que es entre los 15 y 30 años, mientras que la hemocromatosis neonatal es casi al inicio del desarrollo del feto, y tenemos lo que es la hemocromatosis secundaria, que no se hereda, pero a menudo se conoce como sobrecarga de hierro. Después en sus signos y síntomas está lo que es dolor articular, dolor abdominal, fatiga, debilidad, pérdida del deseo sexual, impotencia, insuficiencia cardíaca, pierde el color bronce o gris y pérdida de memoria. En sus factores de riesgo, tener si acaso 2 copias del gen HFE mutado, que ese es un factor de riesgo para la hemocromatosis hereditaria, y los hombres son más propensos a que las mujeres a desarrollar signos y síntomas de hemocromatosis a una edad más temprana, debido a que las mujeres pierden hierro durante la menstruación y el embarazo. Y las personas de ascendencia del norte de Europa son más propensas a la hemocromatosis hereditaria que las personas de otros orígenes étnicos. Es menos común en afroamericanos, hispanos y asiáticos americanos. En sus pruebas diagnósticas está la biopsia sinovial, examen de ferritina en la sangre, examen de hierro sérico, prueba de sangre de ferritina, pruebas de hierro y pruebas funcionales hepáticas. En su tratamiento está lo que es la normalización de depósitos de hierro, evita la progresión de la enfermedad siempre que el tratamiento se inicie antes de que exista un daño avanzado. Después, en los pacientes que no toleran las sangrías pueden utilizar la desferroxacina, que aumenta la eliminación de hierro, ya que este es menos eficaz. Y en los pacientes con daño hepático avanzado pueden estar indicando un trasplante hepático.
Después tenemos lo que es la enfermedad de Wilson, que es un trastorno hereditario poco frecuente que hace que el organismo no pueda deshacerse del cobre adicional. La enfermedad está presente al nacer, pero los síntomas comienzan entre los 5 y 35 años de edad. El síntoma más característico es la presencia de un anillo color marrón alrededor de la córnea. En sus signos y síntomas está lo que es dificultad o rigidez al mover los brazos, las piernas y dificultad para caminar, distensión abdominal, cambios emocionales, conductuales, confusión o delirio, movimientos lentos, temblores en los brazos y en las manos, o movimientos espasmódicos difíciles de controlar y deterioro en el lenguaje, o también vómito con sangre, debilidad o ictericia. En sus pruebas diagnósticas están lo que son los exámenes de laboratorio, pueden incluir un conteo sanguíneo completo, ceroplasmina sérica, cobre sérico, ácido úrico sérico, cobre en la orina, y si hay problemas en el hígado, los exámenes de laboratorio pueden encontrar una CT o una ALT elevadas, bilirrubina elevada, una TPT y TPT elevadas, albumina baja. Y un examen de los ojos con lámpara de hendidura puede mostrar también un movimiento ocular limitado, el anillo que habíamos dicho anteriormente de color marrón o rojizo, que se le conoce como anillo de Kaiser o Kaiser-Fisher. Y un examen físico puede mostrar señales de daño en el sistema nervioso, también en sus movimientos o en la reacción y en todo eso. Ya después en su tratamiento, lo que es reducir la cantidad de cobre en los tejidos, esto se hace mediante un procedimiento de quelación. Se proporcionan ciertos medicamentos que se fijan al cobre y ayudan a eliminarlo a través de los riñones o los intestinos. En su tratamiento puede ser la penicillamina, se fija al cobre y lleva un aumento en la eliminación de este elemento a través de la orina. La tretina, que se fija al cobre e incrementa su excreción a través de la orina. Y el acetato de zinc, que bloquea la absorción del cobre en el tracto intestinal. Después tenemos lo que es la deficiencia de alfa-antirispicina, que es una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de AAT, una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado. Esta infección puede llevar a que se presente EPOC o una enfermedad hepática, pues la cirrosis. La deficiencia de la AAT significa que no hay suficiente cantidad de esta proteína en el cuerpo. Esto es causado por un defecto genético y su afección más común es entre europeos y norteamericanos de ascendencia europea. Los adultos con esta deficiencia presentarán efisema o a menudo antes de los 40 años de edad. El tabaquismo puede aumentar el riesgo de este efisema. En sus signos y síntomas puede ser lo que la disnea, tos, ruidos respiratorios y la insuficiencia hepática. En sus pruebas diagnósticas está lo que es el examen de sangre para la ATT y gasometría arterial, radiografía de tórax, tomografía computarizada del tórax, pruebas genéticas, pruebas de la función pulmonar, y también se puede sospechar que tiene esta afección si presenta época antes de los 45, que nunca haya fumado, si ha estado expuesto a estas toxinas, y si tiene antecedentes familiares de la afección, cirrosis y no se puede encontrar otra causa, y cirrosis si tiene antecedentes familiares de enfermedad hepática. Después ya en su tratamiento, los pacientes diagnosticados con esto deben de reducir al mínimo la exposición a agentes infecciosos, irritantes para las vías respiratorias, como dejar de fumar, vacunarse frente a la gripe. Los principales agentes responsables es la neumonía. El uso de broncodilatador y de oxigenoterapia es indicado cuando haya obstrucción al flujo de aire o hipoxemia. Y también reponer la proteína faltante, que se administra por vía intravenosa cada semana o cada 4 semanas. Esto solo es ligeramente efectivo en la prevención de más daño pulmonar en personas
enfermedad terminal. También se le llama terapia de aumento. Continuando con las lesiones hepáticas inducidas por fármacos y toxinas, el hígado es el principal órgano responsable del metabolismo y la desintoxicación de los fármacos en el cuerpo. Pueden sufrir lesiones por una gran cantidad de sustancias químicas, terapéuticas y medioambientales. Las lesiones pueden deberse a la toxicidad directa, a la conversión hepática de un xenobiótico en una toxina activa o mecanismos inmunitarios como el comportamiento de un fármaco o un metabolito. Como podemos ver en la tabla, muestran algunos ejemplos de algunos fármacos y sustancias químicas que pueden ocasionar alguna lesión hepática. En las reacciones tóxicas por fármacos existen de dos tipos. Son las predecibles, que son las intrínsecas, o las impredecibles. En las predecibles o intrínsecas se afectan a todas las personas y siguen una relación dependiente de la dosis. Y en las impredecibles dependen de idiosincrasia del anfitrión. La colestasis en la sepsis. La colestasis se define como la retención sistémica no solo de la bilirrubina, sino también de otros solutos eliminados por la bilis, como lo son las sales biliares y el colesterol. La sepsis puede afectar al hígado mediante diversos mecanismos. Son tres tipos, que son efectos directos sobre las infecciones bacterianas intrahepáticas, la isquemia en relación con una hipotensión causada por la sepsis y en una respuesta a los productos microbianos circulantes. El virus de la hepatitis A. Bueno, ahorita les vamos a hablar sobre lo que son las hepatitis. Tenemos como principal el virus de la hepatitis A. Suele ser una enfermedad benigna autolimitada que tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas y su vida media es de 28 días. El virus de la hepatitis A no provoca una hepatitis crónica ni un estado de portador. Este se transmite por la ingesta de agua y alimentos contaminados y se elimina a través de las heces durante un periodo de 2 a 3 semanas antes y una semana después de aparecer la ictericia. Sus medidas de prevención y tratamiento son las medidas higiénicas centradas en la eliminación de los desechos humanos y en la higiene personal, la inmunización pasiva mediante la administración de inmunoglobulina sérica a los pacientes con alto riesgo de infectarse. Estos son muy jóvenes, muy ancianos e inmunodeprimidos después de una exposición al virus. La administración de vacuna de virus inactivados que se pueden emplear antes de una exposición. Continuamos con el virus de la hepatitis B. Este puede provocar síndromes clínicos como lo son hepatitis aguda con recuperación y eliminación del virus, una hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, hepatitis crónica no progresiva, una enfermedad progresiva crónica que en ocasiones culmina con una cirrosis y un estado portador asintomático. Este virus de la hepatitis B se encuentra en la sangre durante los últimos estadios en un periodo de incubación prolongado de 4 a 26 semanas y durante los episodios activos de hepatitis aguda y crónica. Se identifican en todos los líquidos corporales fisiológicos y patológicos, pero en las heces no es de esta forma. Aquí no se identifican. Pueden diseminarse a través del contacto con secreciones corporales, como lo son el semen, la saliva, el sudor, las lágrimas, la leche materna y los derrames patológicos. Continuando con el virus de la hepatitis C, tiene un periodo de incubación entre las 2 y 26 semanas, con una media de las 6 a las 12 semanas. Esta hepatitis C aguda es asintomática en el 75% de los pacientes y pasa desapercibida con facilidad. La infección persistente es característica y afecta a un 80-85% de los pacientes con una infección aguda o asintomática. Se desarrolla cirrosis solamente en el 20% de los pacientes y puede tardar hasta 20 años en desarrollarse. Otros pacientes tienen una infección demostrada por el virus de la hepatitis C durante décadas sin progresar a cirrosis. La hepatitis fulminante casi no es frecuente en estos casos. El virus de la hepatitis D es un virus ARN único con defecto en la replicación que solo provoca infección cuando se encapsula.
Por lo tanto, aunque es distinto a un virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D depende totalmente de una coinfección del virus de la hepatitis B para que éste pueda multiplicarse. La hepatitis D se produce en dos situaciones, con una coinfección aguda tras la exposición del suero que contiene hepatitis tanto D como B, y una sobreinfección de un portador crónico del virus de la hepatitis B por un inóculo nuevo del virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis C se transmite por vía enteral y es una infección transmitida por el agua y después de la lactancia. En la mayor parte de los casos la enfermedad es autolimitada. Este virus no se asocia a hepatopatías crónicas o viremia persistente, y un rasgo característico de esta infección es que se eleva la mortalidad en gestantes. El periodo de incubación son de 6 semanas en un intervalo de 2 a 8 semanas. Trastornos de la circulación hacia el hígado. Aquí tenemos el compromiso de la arteria hepática. La trombosis o la compresión de la rama intrahepática de la arteria hepática por una embolia, neoplasias, panarteritis nudosa o sepsis puede provocar un infarto localizado, que puede ser pálido y anémico o hemorrágico cuando se produce la sufusión de sangre portal. La obstrucción y trombosis de la vena porta. La obstrucción de la vena porta extrahepática puede ser insidioso y tolerarse bien o tener una evolución catastrófica con riesgo de muerte. La enfermedad oclusiva de la vena porta o sus radículas principales produce dolor abdominal. La obstrucción de la vena porta extrahepática puede ser tanto idiopática o deberse a diversos procesos. Ya pasando a neoplasias benignas. Los tumores hepáticos benignos más frecuentes son los hemangiomas cavernosos, que son unos tumores vasculares. Su principal importancia clínica es que pueden confundir radiológicamente o durante la intervención quirúrgica con tumores metastásicos. Tenemos también los adenomas hepatocelulares. Estas son neoplasias benignas originadas en los hepatocitos, se llaman adenomas hepatocelulares. La rotura de un adenoma hepatocelular puede producir una hemorragia intraabdominal, y los anticonceptivos orales y esteroideos anabolizantes se asocian al desarrollo de estos adenomas. Son como un... se me fue. Continuamos. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que son las neoplasias malignas. Estos pues van a ser 4, lo que es el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma intrahepático, que va a dar entre un 10 y 20% de todas las neoplasias, el angiosarcoma o hemangiosarcoma y el hepatoblastoma, que es en pacientes menores de 4 años. Empezando con el carcinoma hepatocelular, es el tumor hepático más frecuente en el mundo y sus patrones de crecimiento van a ser unifocal, multifocal o infiltrativa difusa. El unifocal es como lo podemos ver en la primera imagen de aquí arribita, y puede aparecer en forma de una masa de gran tamaño que sustituye parte del hígado, o multifocal, como se puede ver en la segunda imagen, que estos tumores aparecen en forma de nódulos que afectan a diversas zonas del hígado. Y pues el tercer tipo, que es infiltrativo difuso, que estos tumores se infiltran difusamente en el hígado y aumentan su tamaño. Y este tipo de carcinoma tiene una variante que es denominada la fibrolamelar, que es en menos del 1%, que es una presentación habitual en mujeres jóvenes con mejor pronóstico que el hepatocarcinoma común. Y bueno, el tumor lo vamos a clasificar según estas estadísticas, que es ya sea el TNM, que pues sus siglas significan la T, que es el tamaño, la N, la diseminación de nódulos linfáticos, la M, que sí describe metástasis, o la clasificación de Barcelona, que incluye el estadio tumoral, y la escala de Chilpug, que es la severidad, que pues la escala de Chilpug es, incluye lo que es la severidad de enfermedad hepática. Y bueno, pues aquí se pueden ver las dos tabletas. Y bueno, este tumor va a ser frecuente en regiones como Asia, África, y su incidencia está aumentada en Estados Unidos.
y pues predomina pues de forma notable en hombres, y pues uno de sus mayores factores de riesgo es la exposición a aflatoxinas, que son producidas por ciertos hongos en cultivos agrícolas, como lo que es el maíz, y pues en lugares como África, pues comen más lo que es el maíz. También un mayor factor de riesgo va a ser que el paciente tenga hepatitis B y C crónicas, una cirrosis alcohólica, una esteatosis hepática no alcohólica o hemacromatosis, como ya les escribieron anteriormente mis compañeras. Y bueno, sus signos y síntomas van a ser dolor abdominal alto, poco definido, malestar, fatiga, pérdida de peso, hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, presencia de una masa abdominal, sensación de plenitud abdominal, que esto quiere decir que pues se siente el paciente pues saciado, que pues no haya comido, ascitis, que es pues la acumulación de líquido peritoneal, y un edema periférico. Y pues algunos hallazgos que podemos encontrar aquí pues es la ictericia, fiebre o hemorragia digestiva por varices esofágicas. Bueno, su diagnóstico. En los exámenes de laboratorio pues vamos a pedir lo que es la biometría hemática, el tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, TP y TPT, ya que pues el hígado produce varios factores de coagulación. Entonces cuando se encuentra con algún tipo de alteración del hígado, pues se van a ver afectados estos valores. Lo que es el perfil de funcionamiento hepático, el panel viral, donde pues vamos a poner atención en lo que es el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, y la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral, que va a ser específico para este tipo de tumor, que pues vamos a observar que va a estar aumentado de 10 a 100 veces su valor normal. Y pues imagen, lo que es la ecografía, la tomografía y una resonancia magnética, y pues la biopsia guiada por métodos radiológicos o la biopsia quirúrgica abiertas son esenciales para la tipificación histológica derivada del tumor. Y bueno, pues aquí podemos ver una imagen de una ecografía. Y bueno, pues aquí también podemos ver lo que es en la primera imagen de acá, la de arribita, la tomografía. Aquí al ladito pues podemos ver la resonancia magnética, y pues aquí vemos un corte histológico de un carcinoma. Su tratamiento. La opción terapéutica es la resección quirúrgica o el trasplante hepático, pero rara vez tiene éxito. La ablación por radiofrecuencia puede inducir regresión de los tumores pequeños, es la que podemos ver en la imagen de aquí al ladito. Esa es una ablación por radiofrecuencia, donde se coloca una aguja a través de la piel y dentro del tumor del hígado, y el calor destruye las células cancerosas. Y el Sorafenib, que produce respuestas parciales que duran unos cuantos meses. Ese es un medicamento antineoplásico. Bueno, ya pasando a otro tipo de tumor, que es el colangiocarcinoma, y pues esta es una neoplasia que se origina en los conductos biliares intra o extrahepáticos. Hay varios tipos, está el intrahepático y extrahepático, y el extrahepático se va a dividir en dos, que es el periliar o iliar o el distal. Aquí podemos ver la clasificación. Los intrahepáticos los van a estar en esta parte de aquí. Bueno. ¿Sí ven aquí el puntito rojo? Sí. Bueno. Sí, sí lo vemos. Aquí se va a encontrar lo que es los intrahepáticos, y los extrahepáticos, yo ya dije que van a ser periliares o iliares, que van a estar aquí, y los distales que van a encontrarse en esta parte de aquí. Es más común encontrar lo que son los periliares, que también se llaman lo que son los tumores de Klatskin, y pues los distales entre un 20 y 30%, y los intrahepáticos van a ser del 5 al 10%. Este va a ser un tumor algo infrecuente en Estados Unidos y afecta principalmente a las personas de edad avanzada, y pues su pronóstico va a ser malo, y pues va a ser una supervivencia máxima de los 5 años entre el 20 y el 30% de los pacientes que lo tienen. Y bueno, pues aquí está la clasificación TNM para los ambos tipos de colangiocarcinoma, ya sea intrahepático o extrahepático. Sus factores de riesgo, pues ya los mencioné, tienen que ser mayores de 60 años, que presenten algún tipo de infección por dual hepática, como es la Opistorchis, que es esta de arribita, o Clonorchis, que es la de abajito. Una enfermedad puede tener una enfermedad inflamatoria crónica de los conductos biliares, y pues un riesgo aumentado pues van a tener, son los pacientes con el virus de la hepatitis B o hepatitis C y estetosis hepática no alcohólica.
Sus signos y síntomas, lo que es la ictericia, acolia, que son las heces en color blanco, coluria, que son la orina en color rojizo, como se puede ver aquí, fatiga, anorexia, pérdida de peso, y colangitis, que va a ser la inflamación del conducto biliar. Aquí se puede ver. Y pues la ictericia, pues ya sabemos que es la pigmentación amarilla. Sus pruebas de laboratorio van a ser las pruebas de función hepática, donde vamos a observar lo que es la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa algo aumentadas. Y pues en los marcadores tumorales que vamos a utilizar, ya sea el CA199 o el CEA, que se me fue el nombre del marcador tumoral. Y pues de imagen, el ultrasonido que pues va a ser de elección, la tomografía o la resonancia magnética. Y bueno, pues ya pasando su tratamiento, pues los vamos a dividir entre tumores resecables y resecables. En el caso de los tumores resecables, en los que son ciliares, son extirpables en al menos un 30%, y pues la cirugía incluye la extirpación de los conductos biliares y una linfadenectomía. Lo que es el tipo distal, que también va a ir los conductos mayores, su tratamiento por lo general va a ser una pancreaticoduodenectomía para evitar metástasis, y pues la resección parcial del hígado o hepatectomía parcial va a ser en los tipos intrahepáticos. Y bueno, se va a ver también en los ciliares hay varios tipos de clasificación iliar, y entonces pues aquí en esta tabla pues ya sabe, en esta clasificación pues va a ver la técnica quirúrgica de elección para el tipo de tumor iliar que pues se va a presentar. Y bueno, en lo que son los tumores irresecables hay dos tipos, que son la terapia paliativa o la quimioterapia. En lo que es la terapia paliativa, las anastomosis de las vías biliares al intestino, colocación de una endoprótesis en la vía biliar, y la radioterapia paliativa, después de una derivación o intubación biliar, puede ser beneficiosa. Y lo que es la quimioterapia, la quimioterapia sistémica es apropiada para determinados pacientes en estado funcional adecuado y funcionamiento orgánico intacto. En una minoría de pacientes se notificaron remisiones parciales transitorias tras el uso de estos medicamentos, como se pueden ver aquí en la tabla. Y bueno, pues ya hablando de otros tumores, como ya les mencioné al principio, lo que es el angiosarcoma y el hemangiosarcoma, estos se van a originar en las células que revisten los vasos sanguíneos del hígado, como se puede ver en esta imagen, y pues los hepatoblastomas, que son tumores más comunes en los niños de menos 4 años. Y bueno, pues ya pasando a lo que es a la vesícula biliar, aquí podemos ver un poquito de su anatomía. Aquí podemos ver que su situación está en la fosa cística, en la cara inferior del hígado y a la derecha del lóbulo cuadrado. Su forma es alargada y piriforme, una longitud de 10 centímetros, su anchura de 3 a 4 centímetros y una capacidad de 60 centímetros cuadrados. Y pues aquí podemos ver a la vesícula biliar. Y bueno, empezando con las patologías, puede haber la colelitiasis, que se conoce a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Estos van a afectar en el 10 o el 20% de población adulta en países desarrollados, y pues la mayoría de los cálculos, al menos un 80%, son silentes, o sea que no van a presentar síntomas. Y pues hay dos tipos, ya sea de colesterol o pigmentarios. Aquí podemos ver unos cálculos de colesterol, y aquí pues podemos ver los dos tipos, los de colesterol y pigmentarios. El 50% de cristales de monohidrato de colesterol pues es lo que lo van a conformar, y pues los cálculos pigmentarios son sales de bilirrubinato de calcio. Y bueno, pues aquí estamos con algunos factores de riesgo para la colelitiasis. Va a depender de su lugar donde se encuentran, ya sea en norte de Europa, norteamericanos, suramericanos, inclusive americanos de origen mexicano, de edad avanzada. Entonces aquí es donde recordamos las 4 Fs del semestre pasado, que son 40, female, party, fertility, que pues aquí podemos ver que son el sexo femenino, con anticonceptivos orales, obesidad y síndrome metabólico, y pues edad avanzada. También va a haber pérdida de peso rápida, estetesis vesicular, trastornos congénitos del metabolismo de los ácidos biliares o síndromes con hiperlipidemia. Y pues en el caso de los cálculos pigmentarios,
al contrario de los de colesterol, pues estos van a encontrarse más en los asiáticos que en las personas occidentales y pues en rurales más que urbanos. Entonces también se pueden encontrar en síndromes hemolíticos crónicos, infecciones ileares y trastornos digestivos, ya sea enfermedad ileal, resección o derivación ileal o fibrosis quística con insuficiencia pancreática. En sus signos y síntomas, los cálculos biliares suelen producir síntomas y se originan inflamación o obstrucción después de migrar hasta el conducto cístico o alcanzar el conducto colédoco. El signo más específico de la colelitiasis va a ser el cólico biliar. Va a entrar de forma repentina de 15 a 5 horas, es constante y no interminante. Y pues un dolor vesicular de más de 5 horas puede despertar la sospecha de una colecistitis aguda. También puede acompañarse con náusea y vómito. Y pues lo que es la fiebre y escalofríos, pues puede ser algún tipo de complicación, ya sea por colecistitis, pancreatitis o colangitis. En su diagnóstico, pues la ecografía de la vesícula es un método muy exacto. La radiografía, pues solamente cuando los cálculos pueden ser muy radiopacos para que pueda apreciarse en una radiografía. Y pues la bilirrubina sérica, pues va a estar aumentada a 103 a 205 micromoles sobre litro o 6 a 12 miligramos en 100 mililitros. En su tratamiento quirúrgico, la recomendación de someterse a una colecistectomía en caso de colelitiasis quizá deba basarse en el análisis de 3 factores, ya sea por la presencia de síntomas con frecuencia e intensidad suficientes, o sea, ya sea la existencia de una complicación previa de colelitiasis o la existencia de una o más enfermedades que expongan al paciente a un riesgo de alto o complicaciones de la colelitiasis. Y pues el tratamiento no quirúrgico pues se basa en lo que es la UDCA o que es ácido ursodesoxicólico o ursidiol. Y pues disminuye la saturación de colesterol de la bilis y puede retrasar asimismo la nucleación de los cristales de colesterol. Y pues la dosis puede ser de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Y los cálculos que miden más de 15 milímetros rara vez se disuelven. La mayor tasa de éxitos es el 70% y se obtiene en los pacientes con cálculos pequeños, para transparentes y flotantes. Y bueno, ya pasando a lo que es la colecistitis, que es la inflamación aguda de la pared vesicular y suele presentarse tras la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Y pues la respuesta inflamatoria se debe a 3 mecanismos que pues aquí los podemos ver, ya sea la inflamación mecánica, química o bacteriana, ya sea por Escherichia coli o especies de Klebsiella, Streptococcus y Clostridium, lo que es la lisolecitina o un aumento de la presión intraluminar y distensión. Y bueno, ya sea que la colecistitis puede ser aguda o crónica y la aguda se puede dividir en litiásica o alitiásica. Y pues la crónica pues son secuelas de brotes repetidos de una colecistitis aguda de leve a grave. Y bueno, pues aquí podemos ver características de la colecistitis aguda litiásica que se precipita un 90% de los casos por obstrucción del cuello conducto cístico. Su principal complicación son cálculos y causa más frecuente de colecistectomía de urgencia. En cambio, la alitiásica aparece en el 10% de los casos y puede aparecer en enfermos graves. Lo que es la alitiásica, pues está más relacionada a la isquemia y la patogenia, y pues lo que es la alitiásica, pues su patogenia va a ser irritación e inflamación química de la vesícula biliar obstruida por cálculos. Lo que son los signos y síntomas, va a haber antecedentes de episodios de dolor, un signo de Murphy positivo, dolor progresivo en cuadrante superior derecho epigástrico, mayor a 6 horas, febrícula, anorexia, taquicardia, sudoración y náusea y vómitos. Lo que es su diagnóstico, la técnica de elección para el diagnóstico de colecistitis aguda es la ecografía abdominal. Radiografía simple de abdomen puede evidenciar litiasis biliar, una tomografía, la gammagrafía, leucocitosis y neutrofilia en la diometría, un aumento de la proteína C reactiva por inflamación y un aumento de las aminotransferasas ALT o AST en el perfil hepático y lo que es amilasa y pues la bilirrubina pues menor a 4 miligramos. El diagnóstico de colecistitis aguda alitiásica debe sospecharse en cualquier paciente en estado crítico en el que se desarrolle un cuadro clínico compatible con sepsis sin otra causa aparente que lo justifique. Y pues su tratamiento, la colecistectomía es el tratamiento de elección para la colecistitis, ya sea laparoscópica o abierta, aunque pues de elección es la laparoscópica porque la abierta puede que tenga más mortalidad
y pues en los pacientes con alto riesgo quirúrgico y enfermedades graves como insuficiencia hepática, pulmonar o cardíaca es preferible la colicistostomía a la colicistectomía, que es técnica que resulta también de elección en las colecistitis alitiásicas. Y bueno, ya pasando a lo que es la colicistitis crónica, esta se va a asociar a una colelitiasis de un 90%. La sobresaturación de bilis predispone a la inflamación crónica y puede haber presencia de bacterias como lo que es la Escherichia coli o enterococos en un tercio de los casos. Y la mayor parte de las vesículas que se extirpan en cirugía programada por cálculos tienen rasgos de colecistitis crónica. Pues aquí podemos ver una ecografía de una colecistitis crónica. Se caracteriza por ataques repetidos de dolor epigástrico o cuadrante superior derecho de tipo sordo, náuseas, vómitos, intolerancia a alimentos grasos. Y bueno, algunas complicaciones pueden ser epiema o hidropesia, gangrena y perforación, como se puede ver aquí. Lo que es la formación de fístulas, se puede ver en la imagen aquí. Lo que es la leche cálcica y vesícula porcelana, colitiasis, como se puede ver acá, y descompensación cardíaca, pulmonar, renal o hepática. Y bueno, ya por último pasamos a lo que es el carcinoma. El carcinoma de la vesícula biliar es el tumor maligno más frecuente de la vía biliar extrahepática. Es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres y la inmensa mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, no susceptibles a resección quirúrgica y siendo supervivencia media a los 5 años. Los factores de riesgo es la presencia de cálculos en al menos 1 o 2%, dolor abdominal, ictericia, anorexia, náuseas, vómitos y vesícula palpable, y la resección quirúrgica que incluye parte adyacente del hígado y pues algunos regímenes de quimioterapia pues van a ser lo que es el tratamiento. Y pues ya sería por nuestra parte. Bien. ¿Preguntas, dudas? En la cirrosis hepática, acuérdense que el diagnóstico lo hacemos clínico y con laboratorio, dependiendo, ¿verdad?, de los antecedentes, si tuvo hepatitis y los antecedentes, si es alcohólico, y por laboratorio con un perfil hepático, con un eco de abdomen superior. Una pregunta, muchachos. ¿Cuáles hepatitis se pueden vacunar y cuáles no? Hepatitis A y hepatitis B. Pues, puede venir en el examen. Bueno. Segundo. Se operan siempre cuando sean mayores de 5 centímetros. Si son mayores de 5 centímetros, ahí lo ideal es un trasplante hepático. Si es menor de 5 centímetros, se puede hacer una lobectomía. Siempre y cuando, ¿cuál es el estudio de elección para ver si hay un cáncer? Es el TAC. ¿Y cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico? La biopsia. ¿Sí? Bien. Eso es en relación a eso. ¿Qué más vimos? Vimos la litiasis, ¿verdad?, vesicular. Como dijo esta Carla, son las 4 Fs, son factores predisponentes, pero si se acuerdan, hay un triángulo de Adams-Small en el cual deben estar en equilibrio la lecitina, el colesterol y las sales biliares. Cuando hay un desequilibrio, pues se van a formar las piedras, ¿sí? Y generalmente la litiasis vesicular es realmente un padecimiento que no es urgente operar. Muchas veces lo hacemos con diagnóstico como hallazgo. A veces le pides un eco a un paciente por otra cosa y te sale que hay una litiasis vesicular, ¿sí? ¿Qué
¿Qué más? ¿Qué más vimos? Bueno, cuando una piedra se sale de la vesícula y se obstruye el conducto cístico, esa vesícula se puede agrandar, se llena, que dijo Carla, que se llama hidropesía, pero nosotros le llamamos hidrocolecisto. Y esa vesícula, si continúa esa hidrocolecisto, si ustedes lo tratan con antibióticos antiinflamatorios, pero persiste el hidrocolecisto, se puede infectar y se llama piocolecisto. El piocolecisto ya hay pus y esa pus puede producir necrosis de las paredes y romperse la vesícula y formar lo que se llama un absceso por fuera que se llama colasco. ¿Sí? Esa es pregunta de examen. ¿Qué es un piocolecisto? ¿Qué es un hidrocolecisto? ¿Y qué es un colasco? ¿Sí? Ahora bien, si la piedrita se sale del cístico y va y obstruye el colédoco, ¿qué va a pasar? Puede producir una obstrucción. Recordemos que el conducto de colédoco, ¿verdad? Cuando se une el hepático con el cístico, ya forman el colédoco. Y si ese colédoco se dilata más de 1 centímetro, probablemente hay una piedra que esté produciendo ahí lo que se llama coledocolitiasis. El estasis de la bilis, ahí, que se quede, puede producir que se infecte la bilis. Y si se infecta la bilis, a eso se le llama colangitis. Y eso nos puede dar otra pregunta de examen, ¿sí? Porque va a haber temperatura, va a haber ictericia y va a haber dolor. A esos tres se le llama triada de Charcot. Si ese paciente continúa con la infección, ustedes no quitan la obstrucción y persiste eso, el paciente puede caer en confusión mental, ¿verdad? Datos de shock, hipotensión, y ya a eso le llamamos pentado de Reynolds, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay una piedrita? Hay que mandarlo a hacer una CEPRE. La CEPRE, toda CEPRE es un estudio que se va a meter por endoscopía, por el esfínter de Oddi, y ahí se va a hacer esfinterotomía, y se va a meter una canastilla de Dormier para extracción de litos. Si ustedes tienen un paciente ictérico o un paciente que sospechan que tiene una piedra, antes de operar de la vesícula, necesitan mandarlo a hacer una CEPRE. Incluso si el eco les da sospecha de un tumor, tienen que mandarle una CEPRE. Si hay una ictericia que ustedes no saben cuál es la causa, ¿verdad? Generalmente en la ictericia por cálculos, ¿verdad? Generalmente la bilirrubina directa también está elevada, no nomás la indirecta. Entonces, ahí le pueden ustedes realizar una CEPRE. Si la piedra no se puede extraer, pueden poner ustedes un catéter para ayudar, o una prótesis para ayudar a que esté drenando la bilis. Con eso el paciente va a disminuir la bilis, va a mejorar la función hepática y ustedes lo pueden hacer ya la colecitomía laparoscópica. Extraen ustedes la piedra, ¿verdad? Y extraen ustedes la vesícula. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando esa colangitis persistió mucho tiempo, puede producir estenosis del colédoco o inflamación del colédoco, lo que nos llama una colangitis esclerosante. Y a veces tenemos que, si la CEPRE no es posible revisarla bien, a veces tenemos que hacer un estudio que se llama resonancia para ver cómo se quedaron los conductos, ¿sí? Cuando la piedra no es posible quitar por la CEPRE y ustedes van a hacer la colestectomía, tienen que hacer una coledocotomía, abrir el colédoco, extraer la piedra y poner una sonda en T. Y si ustedes, a pesar de realizar la coledocotomía y no pueden extraer la piedra, le dejan la sonda en T para ver si ya que se desinflame,
Posteriormente, por medio de radiología intervencionista, se le haga una extracción con una canastilla de Durmier. Y con eso se extraen las piedras, ¿sí? Bien. Preguntas. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de hígado? ¿El cáncer maligno? ¿Cuál es el cáncer benigno más frecuente? ¿Sí? Es una pregunta de examen. ¿Correcto? ¿Cuál es el estudio de elección de la vesícula? De la litiasis vesicular es el eco de abdomen superior. ¿Sí? De los tumores, acuérdense que quedamos que es el TAC. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas, muchachos? ¿Para qué dijo que era el eco de abdomen superior, doctor? ¿Otra vez? Es que no lo alcancé a notar. Es para es el diagnóstico de elección para los problemas de vesícula y vías biliares. ¿Sí? ¿Ok? Pero cuando ya hay una coledocolitiasis es necesario hacer la CEPRE, acuérdate. Cuando hay una ictericia, el estudio, la CEPRE. Cuando hay una piedra en el colédoco, la CEPRE. Y también, doctor, una duda. Mencionó que era temperatura, dolor y qué otro punto más era de la triada. Ictericia, es triada de Charcot. ¿Algo más? Por mi parte estoy viendo a mis compañeros. Bueno, Doctor, muy bien. una última pregunta. Cuando los tumores son menores de 5 centímetros, dijo que se realizaba una. Sí, se hace una lobectomía, o sea, se quita, puedes quitar el lóbulo hepático y dejar una parte, ¿verdad? Ah, ok, sí. Siempre esos pacientes tienes que hacerles un TAC para ver la extensión, tienes que sacar tu radiografía de tórax a ver si no hay metástasis, ¿sí? Tienes que hacerle los antígenos, acuérdate que la alfa-fetoproteína es el marcador tumoral de lo que es el hígado, ¿sí? Ahí esta Carla también puso el antígeno carcígeno embrionario, pero es muy raro que nos dé a hígado. El carcígeno embrionario más que nada lo encontramos a nivel de intestino, ¿sí? Sobre todo intestino grueso, que es el SEA, ¿sí? Sí. Gracias, doc. Sí. Y recuerden, el paciente cirrótico, ¿verdad? Es un paciente que va a llevar varias etapas, ¿sí? Y que lo pueden, ustedes van a ver los cambios físicos, van a encontrarle los estigmas de la cirrosis, ¿sí? Como atrofia de temporales, hipertrofia de maceteros, van a encontrar alopecia, van a encontrar ginecomastia, ¿sí? Van a encontrar caída del vello axilar, van a encontrar generalmente ascitis, van a encontrar unas medusas ahí en abdomen, ¿verdad? Varices que se van a encontrar en abdomen, ¿sí? Van a tener también generalmente atrofia de los genitales, ¿verdad? Por el bloqueo de las hormonas, ¿sí? Y ya los estudios, pues nos va a dar el perfil hepático, ¿verdad? El eco o el TAC, ¿verdad? Va a depender en qué grado se encuentre la cirrosis. Y la cirrosis te la puede desencadenar no solamente alcohólico nutricional, sino también puede ser una infección como una hepatitis. ¿Alguna pregunta? Entonces, una última para aclarar. La colangitis puede producir una colangitis esclerosante, dijo, ¿verdad? Sí, cuando hay una infección continua, te puede producir una colangitis esclerosante Ok, ya está. por Gracias, doc. inflamación crónica.
¿Es todo? Al parecer, doctor. ¿Sí? Sí. Bueno. Ok, nos vemos mañana con hernias y ya terminamos. Y el examen, ustedes me dicen la otra semana qué día va a ser. Sí, ¿Correcto? le decimos. Ok. Que tengan Ok. muy bonita